hermoso. Hoy vamos a ver un tema, como siempre, muy especial, pero va a ir muy enfocado a lo que Dios, por lo menos hace unos 2 meses, nos está colocando como iglesia en el contexto de la sanidad y en el contexto de la liberación. Hoy por primera vez yo voy a predicar un tema que normalmente no suelo predicar, no lo he predicado aquí de esa forma. Hoy vamos a hablar de la sangre de Jesús, del poder de la sangre de Jesús. De pronto, la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de gente diciendo la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús. Y yo sé que a muchos de nosotros, o por lo menos para mí así fue, cuando yo escuchaba el tema de la sangre me parecía como muy sangriento, ¿no? Más o menos, ¿no? Como que la sangre le suena a uno como a violencia, ¿no? Como a muchas otras cosas. Pero yo quiero que hoy nos acerquemos desde el punto de vista espiritual acerca de qué representa la sangre de Cristo, sobre todo lo más importante que representa hoy para el creyente. Y usted va a descubrir cosas extraordinarias cuando logre comprender lo que significa el poder de la sangre de Jesús. En Levítico 17:11, Dios declaró que la vida de la carne está en la sangre. La vida de una persona está en su sangre. A través de toda la historia bíblica, usted se va a encontrar que hay una relación entre los sacrificios y la sangre. Porque eso tiene una simbología. Yo ya se las voy a explicar ahora que luego vamos a entender la sangre en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre no tiene que ver solamente con el sufrimiento de Jesús en la cruz, sino lo más importante, la sangre tiene poder para salvar, tiene poder para limpiar, para sanar y para restaurar. Y sobre todo, una de las cosas más importantes, poder sobre el mundo espiritual de las tinieblas. Creo que una de las cosas que todo creyente debe de aprender es saber qué es eso del poder de la sangre de Jesús. ¿Por qué escuchamos eso? ¿Por qué orar sobre eso? Yo quiero, para poder entender eso, nos toca como siempre ir al Antiguo Testamento. Cuando uno va al Antiguo Testamento, uno tiene que entender algo y es, cuando el ser humano pecaba, cuando el ser humano le fallaba a Dios, Dios estableció una manera de limpiar ese pecado. Y la manera como Dios estableció la forma de limpiar ese pecado era que la persona que había pecado tenía que sacrificar un animal, sacrificar un cordero, sacrificar algo, de tal manera que el pecado de esa persona recaía sobre qué, sobre ese animal. El animal daba la vida por esa persona. A eso es lo que la teología lo llama la expiación, con X. Expiar es cubrir, quitar. Entonces, la persona expiaba sus pecados a través de presentar la sangre, ¿cierto? O sacrificar un animal, y al ver la sangre, como la vida de la carne está en la sangre, entonces decía, vi la sangre, listo, ese animal pagó. Y uno también tiene que entender algo, y es que el ser humano, lo que Dios le quería dejar establecido al ser humano es que cuando se fallaba eso costaba. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, pues la gente vivía de qué, de los animalitos que tenía. Entonces usted tenía, no sé, 3 cerdos, una vaquita, un ternero, ¿cierto? Y otras cosas más. Y usted tenía que sacrificar una de esas, eso que implicaba que esa vaina cuesta. O sea que no solamente la persona le pedía perdón a Dios, sino que el mensaje era, entiende que cuando fallas eso cuesta, eso tiene un precio. Pero lo que Dios quería no solamente era castigar, sino dejar un mensaje para lo que vendría en el futuro. Dios determinó entonces eso. Ahora, había una ceremonia que está en el Antiguo Testamento, y es que el sacerdote cada año, una vez al año, iba al templo y presentaba sacrificios por el pueblo. A ese día, hasta hoy, en Israel todavía se conmemora, se le llama el Día del Perdón, el Día del Yom Kippur, el Día del Perdón. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdote
una vez al año entraba al templo, presentaba sacrificios. La tradición dice que él entraba con una especie de cuerda que iba con él, porque si le pasaba algo nadie podía entrar, sino que ¿cómo había que hacer? Había que jalarlo. Se murió, no sale, porque si alguien entraba, pues era un tema de santidad. Entonces el sacerdote entraba presentando las ofrendas del pueblo por el pecado, por el pueblo y por él. Y era toda una ceremonia. La Biblia dice que la gente se quedaba fuera expectante. Cuando el sacerdote salía, la gente que hacía, ¡ah! ¿Cierto? Porque tenían que un año de perdón. Habían sido perdonados. Y entonces solo que un año después había otra vez que hacer esa misma ceremonia. Un año después el mismo sacerdote u otro delegado tenía que entrar, presentar sacrificio y la gente otra vez quedaba en la expectativa. ¿Nos perdonará Dios o no nos perdonará? Por algo muy importante, y es que Dios establece que el ser humano no podía ser perdonado a través de animales. Que al final, para que el perdón fuera total, tenía que una vida por otra vida. Ya no un animal, sino la vida de alguien. Y en este caso es donde podemos comprender que Jesús viene al mundo para morir en sacrificio por los pecados de todo el mundo, de todos los seres humanos. Y entonces dice Hebreos 7:27, porque esto hizo Jesús, lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Quiere decir que a partir de la muerte de Jesús en la cruz, de su sacrificio, ya el ser humano no tenía un año de perdón. Ya ahora el ser humano tiene perdón, ¿para qué? Para siempre. Lo único que tiene que hacer la persona es acercarse a Jesús y aceptar ese perdón. Porque ya el pecado fue, el sacrificio fue ofrecido una vez y para siempre. El derramamiento de sangre en la cruz. No había necesidad de más sacrificios. Se acabaron los sacrificios. Esto fue lo que Jesús en la última cena, cuando se sentó con los apóstoles y tomó la copa y tomó el pan. Mire lo que Jesús les dice en Lucas capítulo 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús le dice: mire, estamos haciendo un nuevo pacto. En el antiguo pacto, el sacerdote iba todos los años, una vez al año, y la vigencia del perdón era de un año. Ese era el antiguo pacto, basado en leyes, basado en animales, basado en sacrificios. Pero en el nuevo pacto Jesús dice: este es mi nuevo pacto, pero ahora ¿en dónde? En mi sangre. Y la simbología es la copa. Cuando el vino se derrama en la copa, representa la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz. Él dijo: este es el nuevo pacto. Por eso la Biblia aparece Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, y nosotros entonces disfrutamos de el nuevo pacto. Ahora yo quiero que hablemos de cuáles son los beneficios. Porque yo recuerdo que alguna vez alguien decía: pero bueno, ¿qué es eso del poder de la sangre de Jesús? ¿Cuáles son los beneficios de la sangre de Jesús? Y yo quiero contarles algunos de los beneficios de la sangre de Jesús. Vamos a mencionar muchos versículos bíblicos, pero es que es importante. Dice Hebreos 10, del 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por medio de qué? De la sangre de Jesús. Dice: tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para todos nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Primer beneficio que usted y yo tenemos por medio de la sangre de Jesús: tenemos acceso a Dios. Usted y yo nos podemos acercar a Él
por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús logra que el ser humano tenga libre acceso. Parecerá algo obvio, pero no lo es. Recuerde que Dios es santo. Ustedes y yo, ¿cierto? Pecadores. Uno podría decirlo de la siguiente manera: la santidad de Dios es tan fuerte que si no fuera por la sangre de Cristo, todo aquel que se acercara al Señor moriría. Así de sencillo moriría. Porque su santidad es muy fuerte. Es como pasa, yo siempre lo comparo en la época y en algunas partes, cuando no hay bombillas, hay luces de luz, ¿cómo es? Amarilla, que se calienta, ¿cierto? Y usted ve que cuando los mosquitos intentan pararse ahí, ¿qué pasa? Se queman, porque la luz es muy fuerte. Pero es extraordinario saber que por medio de la sangre de Jesús, usted y yo nos podemos acercar. Dice, tenemos acceso a Dios. Segundo beneficio, Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Por la sangre de Jesús es que usted y yo somos perdonados. No es por otra razón. Aquí empezamos a ver el poder de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús, usted y yo somos perdonados. Tenemos redención. Hebreos 9:12 dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención. Cuando usted encuentre en la Biblia la palabra redención, quiere decir redimir. Y redimir quiere decir rescatar o liberar. Lo que quiere decir es que la Biblia lo que plantea es que espiritualmente usted y yo sin Cristo estábamos esclavos. La Biblia dice por allá en Efesios capítulo 1, capítulo 2, que el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Mire, en el mundo hay dos familias, no hay tres. Los que están con Dios y los que no. Los que están en el mundo de la luz y en el mundo de las tinieblas. Bíblicamente así lo ve Dios. No, que yo estoy como que medio neutro. No existe eso. Usted está bajo la luz o bajo las tinieblas. La Biblia dice que una persona sin Cristo está esclava, ¿cierto? Está esclava del pecado. Y creo que si uno mira la historia de lo que cada vez vemos cómo va el mundo, uno dice, uy, seguro que sí, porque cada vez lo que vemos y lo que oímos, cómo ve uno el mundo, terrible. Pero dice la Biblia que por medio de la sangre de Jesús, usted y yo hemos sido, ¿qué? Redimidos, rescatados de la potestad de las tinieblas, rescatado. El enemigo no tiene potestad sobre usted. Más adelante vamos a ver eso, cómo lo podemos aplicar. Otro beneficio, hemos sido justificados. Romanos 5:9, entre mucho más dice, habiendo sido ahora justificados por la sangre. Hemos sido justificados, dice Romanos 3:24 al 26. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es ser una persona justificada? Es que Dios a alguien lo declara justo por haber puesto su fe en Jesús. Uno de los ejemplos, el ladrón en la cruz. Uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona tenía un pasado terrible de pecado, de errores, de robo, pero en ese momento fue declarado justo. Es algo que humanamente no nos cabe a nosotros. Pero es por su gracia, me declara a mí justo. Me declara a mí que estoy en paz con Él, por más pecador. Ahora, ¿quiere decir que eso entonces tengo licencia para pecar? No. Ahí hay otra cosa, habrán consecuencias de eso. Pero eso es muy importante. Vamos a otro beneficio, porque luego quiero meterme en el tema más importante de lo que les quiero compartir hoy, que es el poder. Otro beneficio, limpieza. Dice primera de Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Tenemos que limpieza. Y eso es extraordinario. Algunos dicen, oye, es que la sangre de Jesús es como el límpido, es el blanqueador, ¿cierto?
Y de alguna manera, claro que así lo es, ¿cierto? Nuestra vida pasa por su sangre y hay limpieza. Hebreos 13:12, otro beneficio, somos santificados, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Somos santificados, somos apartados para Él por medio de su sangre. Muy importante. El siguiente beneficio ya lo había dicho, y es que la sangre de Jesús es la base del nuevo pacto. El nuevo trato, el nuevo convenio que tenemos con Jesús es basado en la sangre de Cristo. Por eso, si al cristianismo se le quita la cruz, el cristianismo se vuelve un sistema de valores y consejos muy bonitos. Y la Biblia se convierte en un libro de positivismo muy agradable. Porque al evangelio no se le puede quitar la cruz. La cruz representa entonces el centro del evangelio. Y finalmente, para que entremos en el poder, por medio de la sangre tenemos vida nueva. Juan 6:53-56. Jesús dijo algo que ellos entraron como en crisis. Jesús dijo: es que el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá nueva vida. Obviamente los fariseos se enojaron. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Pero lo que él estaba hablando era del nuevo pacto. Lo que les quiero decir hasta aquí, para que entremos en el poder, es que Juan 6:53-56 nos debe quedar claro una cosa: todo, la salvación, acceso a Dios, el perdón, la comunión, la limpieza, la vida nueva, todo se basa en la sangre de Cristo. Ahora, una de las cosas más importantes, ¿cuál es el poder de la sangre de Jesús? ¿Cuál es el poder de la sangre de Jesús? Yo quiero leerle dos textos. Uno es Isaías 53:5. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido curados. Por su sangre, por la sangre de Cristo en la cruz, por su llaga hemos sido curados. El poder de la sangre, aquí vemos uno de los grandes poderes de la sangre de Jesús: poder para sanar. Cuando hay sanidades, tiene que ver con este versículo: poder para sanar. Ese es uno de los poderes de la sangre de Jesús. Pero ampliemos un poquitico más. Mateo 8, del 16 al 17, por favor, este es súper clave. Dice acerca de Jesús: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Ese texto está conectando a Isaías 53:5. Pero aquí en este texto ya nos dice algo que no nos dice Isaías 53:5, que Jesús trae que hay liberación de endemoniados, de los espíritus y también sobre los enfermos. Ya aquí vemos poder ya no solamente sobre la enfermedad, sino sobre el mundo espiritual de las tinieblas, el mundo de los demonios. Hay poder sobre la enfermedad, hay poder sobre el mundo de los demonios. Ahora, yo me hacía la siguiente pregunta: ¿por qué los demonios odian tanto la sangre de Jesús? Porque en mi experiencia, en los años que tengo, cuando tenemos tiempos de oración, si hay algo que es fuerte, es cuando uno menciona el poder de la sangre de Cristo. Es algo que uno dice: ¿por qué la odian tanto? ¿Por qué tiemblan fuerte a eso? Y yo quiero decirles algunas cosas de por qué el mundo espiritual odia tanto eso. Y si usted aprende a usar eso, usted podrá caminar en libertad y enfrentar muchas cosas de su vida. Muchas de las sanidades o muchas de las liberaciones tienen que ver con que el creyente aprenda a usar esto que ahora tiene en sus manos, que tiene de parte de Dios. Dice Colosenses 2:14-15. Hoy ha sido el día de muchos versículos, pero
Léalos luego con tiempo. Dice Colosenses 2:14 al 15. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Le eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, dice, desarmar los gobernantes y a las autoridades espirituales. O sea, no está hablando de gobernantes humanos. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz, donde derramó su sangre. La sangre, entonces, primer punto, ¿por qué el mundo espiritual odia, los demonios odian la sangre de Jesús? Porque es que la sangre de Jesús les recuerda su derrota. Por eso no les gusta que usted mencione eso. Y les recuerda que ellos ya no tienen autoridad. Ya no tienen autoridad. Cuando uno tiene tiempos de sanidad o de liberación, una de las cosas que yo he oído cuando algunos de las personas en un estado de opresión o posesión tienen, es que lo que está en esa persona dice, yo no me quiero ir de aquí. Y entonces uno tiene que decir, en el nombre de Jesús te vas, por la sangre del corazón. Cuando usted empieza a declarar eso, algo espiritual sucede. Porque eso les recuerda esto que acabamos de leer. Dice que Jesús, que hizo en la cruz, dice que anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Alguien que me preste por ahí una hojita así libre que pueda arrancar y no le duela, que la arranque del cuaderno. A ver, aquí escribo tristeza, dolor, miedo, pecado, amargura, mentira. Algunos pecados. Cuando ese texto dice que Jesús tomó el acta de decretos que había contra nosotros, el apóstol está recordando una costumbre en la época de los romanos. Cuando a una persona la encarcelaban, dicen los estudiosos de la época de la tradición romana, era que a esa persona la metían en la cárcel, pero solo la metían en la cárcel y además de eso, ¿qué hacían? Al lado de la cárcel le ponían la lista de los errores o pecados. O sea, usted estaba encerrado y digamos, usted dice, y usted se daba cuenta que tenía fulanito. Usted dice, uy, terrible. Ya, porque estaba pegado en su cárcel. O sea, usted estaba encerrado y ese papel estaba allí. Como quien dice, vaya, tráigame al violador. Entonces iban y violador, ¿cierto? Porque dice que el acta estaba pegada. La persona estaba en la cárcel y el acta estaba pegada. Y entonces, sí, no era el nombre, su nombre no importaba, era el violador, el mentiroso. Era eso. Entonces, espiritualmente es lo que dice la Biblia que usted y yo estábamos. Usted y yo estábamos esclavos, encarcelados y con un acta. Pero dice ese texto que en la cruz, por eso el tema de la cruz y la sangre es muy importante, porque en el tema de la cruz Jesús toma el acta, la quita y la lleva ¿a dónde? ¡Puf! A la cruz. Y la cárcel se abre y somos libres. Familia, ¿no le parece eso extraordinario? A mí me parece eso extraordinario. Eso sí, hermano, es una cosa, Dios mío. El acta es quitada, dice que la quitó y la puso en la cruz y triunfó cuando Jesús dijo, consumado es. Pero ¿sabe cuál es el engaño de Satanás? Hacerle creer a la gente que esa acta está allí. Hay gente que se define por su pasado, por sus errores, o pudiendo ser libre no sale. Porque o no ha descubierto eso o no lo ha entendido. Por eso, cuando uno ora en el nombre de Jesús y usa el poder de la sangre de Jesús, los demonios no se pueden resistir. ¿Por qué? Porque eso ya pasó.
Por eso no les gusta eso, porque eso es lo que sucedió. Y entonces eso les llena de rabia y no les permite tener autoridad sobre la vida de la persona. Claro que sí. ¿Por qué los demonios, el mundo espiritual, odian la sangre de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque una de las tareas de Satanás es acusar. A él le dicen el acusador. ¿Qué hace alguien que acusa? Mira cómo lo hiciste. Mira el pecado que tienes. Oiga, acabaste de salir de la reunión y el carácter tuyo. Y explotaste y te llenaste de rabia. No, yo de ti no iría. Ya, mira que acabaste, mira que incursionaste esto, mira que la lujuria, mira que tal cosa. Y esa es su labor, acusar. Claro, él es bueno para acusar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en el nombre de Jesús? Dice Hebreos 12:24. Dice, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Dice la Biblia, eso es extraordinario, la sangre habla. Cuando usted lee Génesis y Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? Su sangre clama desde la tierra. Clama desde la tierra. Por eso, por ejemplo, aunque las leyes dicen muchas cosas del aborto, el aborto es un asesinato. Y la sangre de ese ser clama. Y hay maldiciones. Parte de eso lo vamos a ver en transformación del encuentro. Hay maldiciones. Por eso, claro que sí. Dice, su sangre clama, le dice Dios a Caín, su sangre clama, ¿qué hiciste? Su sangre me habla. Pero la Biblia dice en Hebreos 12:24 que hay otra sangre que habla. ¿Y que habla qué? Mejor que la de Abel. La pregunta es, ¿qué habla la sangre de Jesús? Y la sangre de Jesús habla de perdón, misericordia. Claro, gracia. Por eso ellos odian la sangre de Cristo, porque cuando están acusando y una persona se apropia de la sangre, dice, no, yo soy perdonado. No, Dios me hizo limpio. No, esa acusación no está sobre mi vida. Y por eso ellos odian la sangre de Jesús, porque su sangre habla y habla ¿qué? Habla mejor que la de Abel. Habla de su gracia, habla de su misericordia. ¿Por qué ellos odian la sangre de Jesús? Claro, porque como acabamos de leer en 1 Juan 1:7, su sangre nos limpia de todo pecado. Mire, familia, donde hay culpa, donde hay vergüenza, donde hay amargura, los demonios son felices. Ellos operan en ese ambiente. Pero la sangre de Cristo, dice, su sangre ¿qué? Nos limpia. Su sangre es como un antiséptico. Quema toda esa vaina. ¿Acuerda cuando, yo no sé ahora qué se usa, pero acuerda cuando uno le hace una herida y le decía, no, venga, le echo, ¿cómo es? Sí, no, nuestra generación hablaba de mentiolate, hoy otros hablan de otro nivel, pero nuestra generación era limón, uy, no, ya eso es agresivo. Pero sí, decía, entre más ardas, más. Claro, entonces hago sin nada también. Es porque ellos odian la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús quema eso. A ellos no les gusta que usted mencione la sangre. A ellos no les gusta que usted llame la sangre de Cristo sobre ese pecado, porque eso limpia, eso corta, eso es un antiséptico. Entonces a ellos no les gusta que usted mencione eso. No les gusta que usted hable de eso. Y van a hacer lo que sea necesario para que usted no hable de eso. Le dice, uy, no exagere. Ay, no, ya te estás volviendo fanático. Van a decir lo que sea porque ellos saben que la sangre de Cristo es un antiséptico, que limpia, que purifica.
que cubre, que protege, y entonces eso hace que una persona, claro, no sea afectada por eso. ¿Por qué entonces? Y quiero con esto cerrar. Porque ellos odian la sangre de Jesús. Apocalipsis 2:11 dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Porque la sangre de Jesús empodera al creyente. Paréntesis o mayúsculas, que la sabe usar. Cuando usted ¿se acuerda que hace días hablamos de tener autoridad y tener poder? Es bueno tener autoridad, pero si usted no la usa, no, hay que actualizar. Ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Mire, familia, los demonios en el mundo espiritual reconocen al cristiano que opera bajo el poder de la sangre de Jesús. Cuando oramos, cuando reprendemos, en el nombre de Jesús, ellos saben que eso es verdad. Ellos saben que eso es cierto. Por eso, no es que no haya que orar, hay que siempre estar orando. Pero cuando son situaciones puntuales, usted no puede o no debería hacer esta oración: Señor, por favor, ten misericordia sobre esto, Señor, ayuda. No, ahí usted, ¿qué tiene que hacer? Usar que en el nombre de Jesús, esto, te anulo, te ato, te encadeno, te echo fuera por el poder de la sangre de Jesús. Usted no puede hacer otra cosa. Usted tiene que usar el poder. Hay tiempos para interceder, hay tiempos para orar. No, pero hay tiempos donde usted tiene que usar ¿qué? El poder. Porque si no sabe qué va a reír el mundo espírita, ¿qué va a reír? ¡Guau, guau, guau! Este ni siquiera sabe. Yo siempre molesto a propósito de los animales. Yo no es que sea muy valiente por los animales, de las cucarachas y toda la cosa. Pero es que Hannah y la mamá, ellas, a mí me toca, auxilio no ser valiente, me toca ser valiente, ¿cierto? Pues yo recuerdo que hubo un tiempo en que compramos un ray, que yo me di cuenta que uno le echaba y es que ray, no, las cucarachas se reían. ¡Guau, guau, guau! O sea, écheme más, écheme más. Pero descubrimos otro ray de un color amarillo. Esa es mi arma potente. Ese sí la sacaba. Lo que le quiero decir es que hay oraciones que son como ese primer nivel de rayo. Usted ora y los demonios no, los demonios siguen orando. Pero hay otra oración que es la oración empoderada, que es la oración en el nombre de Jesús, en el poder de la sangre, que ellos no pueden, ellos no la resisten. Y yo estoy convencido que Dios nos tiene una temporada donde Él quiere que crezcamos sobre eso, que avancemos sobre eso, que nos movamos sobre eso. Obvio, primero tenemos que aprender. Claro, por eso estamos aprendiendo. Y por eso quiero hacer un paréntesis. Algunos se preguntarán, ¿y qué pasó de la serie del libro de los Hechos? Está en stand-by, pero no me he olvidado. Porque en esta temporada Dios nos tiene que, con esto específicamente. A ellos no les gustan porque ellos saben que en quien declara eso, ellos no pueden hacer nada. En el libro de los Hechos hay unos personajes que van por ahí dizque expulsando demonios. Y llegan allí y es que te echamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y sabe qué le dice los demonios? Le dicen, Pablo. El demonio les habla, dice, Pablo, sé quién es Pablo. Y Jesús, sé quién es. Ustedes, ¿quiénes son? Ese texto me enseña algo. Los demonios saben quién la tiene clara y quién no. Por eso usted y yo la tenemos que tener que clara de esto que estamos hablando hoy. Mire, familia, si hay un tema que si usted lo empieza a aplicar a partir de hoy, en su vida van a empezar a pasar cosas que usted se va a quedar sorprendido. Pero es que usted tiene que usar el poder. En el encuentro enseñamos un poco más de eso, ministramos un poco más sobre esto. Pero tiene que ver con esto.